nosotros hoy bajo el tema La única iglesia con el visto bueno del Espíritu Santo. Quiero que hagamos una oración primeramente a Dios para que Él sea quien nos ayude, nos guíe de forma muy especial. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor de gloria, te adoro, Señor, bendigo, alabo tu nombre santo, Señor de gloria, te suplico, Padre celestial, tu mano, Señor, sea quien nos guíe de forma muy especial, Padre eterno. Danos tu ayuda, Señor, dame palabra de sabiduría, Señor, por tu espíritu y tu poder, tu misericordia. Señor, Padre celestial, dependemos solamente de tu mano, de tu ayuda, de tu poder. En el nombre glorioso del Señor Jesucristo, bendito Señor por los siglos de los siglos, Padre eterno. Por su nombre glorioso, Señor de gloria, te exaltamos, bendecimos tu nombre. Oh Señor, gracias por tu gloria y tu presencia, por la revelación de este evangelio glorioso, Señor, que tú nos has encomendado, que tú nos has enseñado. Bendito Señor por tu nombre, bendito Dios. Amén, amén. Bueno, quiero leer la Sagrada Escritura. Por acá tenemos un precioso texto para leer. Y vamos a hacerlo en Gálatas capítulo 1, Gálatas capítulo 1, del verso 6, vamos a leer del verso 6 al 12 para la gloria de nuestro Dios. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Gracias al Señor. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Gracias a Dios por esta preciosa palabra que hemos podido leer. Todavía está la palabra de Dios en nuestra mano, en nuestro alcance, y es una bendición poder disfrutarla. Tenemos aquí entonces un lema en esta mañana. La única iglesia o el único evangelio que tiene el visto bueno del Espíritu Santo. Creo que todos conocemos la incógnita en la que el mundo hoy en día vive, incluso el mundo religioso, porque estaba leyendo un dato y se dice que en Colombia, nada más en Colombia, hay más de 10 millones de creyentes. Algún credo tienen, ¿no? Alguna doctrina, algún evangelio, pero lo tienen. 10 millones es una cifra bastante alta. Y si ese cálculo lo hiciéramos en todo el mundo, en todos los países, llegamos a la conclusión de que es necesario y urgente ponerle la lupa al evangelio o a la doctrina que estamos escuchando. Casi siempre la gente, o diría yo que un alto porcentaje de la humanidad hoy se está preguntando
¿Cuál es la doctrina que el Espíritu Santo aprueba? ¿Cuál es la doctrina o la iglesia original? Porque todas seguramente reclaman ser la iglesia original. Sin embargo, bíblicamente hablando, hay una sola iglesia que tiene el visto bueno del Espíritu Santo. Hay una sola. Porque en la Biblia es muy conocido que Dios no es dueño de todas las iglesias que existen en la tierra. Y por esa razón es muy delicado, porque alguien podría estar perseverando en una iglesia, practicando cierta doctrina, pero estar errándole al blanco. En la Biblia hay cómo colocarle la lupa a la doctrina. Yo estaba adoctrinando el día de ayer a un grupo de hermanos acá en la iglesia, en la congregación donde por la gracia de Dios, pues pastoreo. Y yo le decía a los hermanos, mostrándoles todas estas cosas, cómo conocer la sana doctrina. Y yo les decía, si yo conociera una iglesia mejor ubicada que la iglesia pentecostal, el pentecostalismo, la doctrina del fundamento apostólico, le aseguro que ya estaría por allá. Pero es bueno entender y ver que en la palabra del Señor solo hay una iglesia. Es decir, que podríamos decir que Dios no tiene una lista de iglesias para decir, el día que vaya a la tierra a levantar mi pueblo, como que Dios tenga una lista de iglesias que va a levantar. No. Qué pena no poder agradarle al oído a todos. Qué pena no poder como congraciarme con todos los que me estén de pronto escuchando y que tenga de pronto un concepto distinto. Pero Dios no tiene una lista de iglesias para salvar. Según la Biblia, Dios tiene una sola iglesia. Por ejemplo, leemos en Efesios capítulo 5, donde dice un consejo hablando, dice que el Señor se dio y se entregó a sí mismo para redimir una iglesia. No dice varias iglesias, varios pueblos, una iglesia propia y celosa de buenas obras. Un pueblo, también habla la Biblia, propio y celoso. Un pueblo, una iglesia. Ahora, Pablo aquí, el apóstol, en esta escritura que leímos, ustedes se dieron cuenta en la lectura muy preciosa, por cierto, de la palabra del Señor. Y entonces Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó para seguir un evangelio diferente. Bueno, fue un problema que hubo en Galacia con los creyentes que habían allí en ese lugar, que cuando Pablo se demoró un tiempo para volver a visitarles, encontró o escuchó que se habían ido con los judaizantes, aquella doctrina por ahí que conduce a la gente a vivir, a hacer prácticas del Antiguo Testamento y no se acomodan a la gracia del Señor. Entonces vinieron los judaizantes diciéndoles que tenían que circuncidarse, que tenían que guardar el día de reposo, y para poder ser salvos, para poder agradar a Dios, pues tenían que hacer algunas prácticas. Entonces ellos se dejaron seducir por ese mensaje aparentemente bonito, un mensaje maquillado con una supuesta verdad, a lo que ellos se dejaron persuadir y se fueron a seguir como a practicar, pues, y se hicieron a un ladito, pues, la doctrina que el apóstol les había dado. Por eso él les hace una amonestación ya en el verso 6 donde leímos, Gálatas 1:6. Y él dice, estoy maravillado. Ese maravillado se traduce, estoy sorprendido. Estoy como quien dice, sin explicaciones aquí, como que no me doy explicaciones. Estoy sorprendido de que tan pronto se hayan alejado y se hayan desviado para seguir un evangelio diferente. Luego hace un comentario que es muy inspirado, y tener en cuenta
que Pablo está guiado por el poder del Espíritu Santo, porque los santos escritores, la misma Biblia dice que ellos no hablaron por voluntad humana, sino que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. De manera que Pablo aquí como escritor, como hombre lleno del Espíritu, él está lleno del Espíritu Santo y dice, estoy maravillado que tan pronto se hayan alejado para seguir algo diferente. Y luego agrega, no que haya otro evangelio, no hay otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren perturbar, quieren hacerle daño, podría traducirse eso, al evangelio verdadero de Cristo. Oiga, qué tremendo eso, ¿no? Y luego les dice, yo les hago saber que vea, si acaso de aquí a mañana llegara un ángel del cielo predicando un evangelio distinto, sea anatema, que eso se traduce, sea maldito. Porque, oiga, es un poco drástico el apóstol Pablo aquí con esas expresiones, pero es lo que se lee en la palabra del Señor. Y luego él dice, cuando un ángel de Dios apareciera diciendo que viene del cielo y viene predicando un evangelio distinto al que ya les predicamos, él dice, sea anatema. Como quien dice, maldito sea el que predique un evangelio distinto. Pablo entonces aquí está diciendo que hay un solo evangelio. Eso equivale a una sola doctrina. Eso equivale y se traduce a una sola iglesia que el Señor tiene. Yo no sé qué van a hacer las otras iglesias, pero Dios tiene una sola iglesia. Entonces, alguien dice, bueno, ¿y cómo es la manera correcta de conocer esto? ¿Cómo hacemos? Bueno, yo le invito a usted, mi apreciado oyente, que está conectado con nosotros en esta mañana. Qué bendición poder llegar hasta usted con la buena palabra del Señor. Y lo voy a invitar para que le coloquemos la lupa de la palabra de Dios a la doctrina que hoy se está predicando. Si usted está siguiendo un evangelio diferente al evangelio apostólico del nombre de Jesús, yo espero que Dios lo bendiga con esta enseñanza el día de hoy y usted pueda ser iluminado, pueda ser bendecido con esta palabra que es de bendición. Vamos a ponerle la lupa más o menos a una sola doctrina para hacer como un pequeño examen, hacer un diagnóstico. Hoy están hablando de una prueba, ¿no? Están hablando con el problema del coronavirus y el problema. Están hablando de pruebas para identificar a los que están infectados o no. Entonces, hoy digamos que vamos a hacer una prueba a la doctrina. Le vamos a poner el lente, el microscopio de la palabra de Dios a ver si la doctrina que usted está siguiendo es o no es la doctrina que tiene el visto bueno del Espíritu Santo. Le voy a invitar para que hagamos eso. Lo repto para que coja la Biblia y se comprometa en este día usted con Dios a recibir la verdad. Ese diagnóstico, ese examen, esa pequeña prueba, la vamos a hacer en el capítulo 19 de los Hechos. Vamos a mirar allí un bautismo registrado en la palabra del Señor y vamos a hacer ese examen porque resulta de que una de las cosas en las que casi todas las organizaciones religiosas contradicen el pentecostalismo, no solo en el continente de América, sino también en todos los continentes los hay, que se contradice esta verdad, es la verdad del bautismo. Pero si le colocamos la lupa hoy y nos damos cuenta cuál es ese bautismo, porque es que, a ver, cuando yo encuentro a Pablo haciendo una apología al evangelio sano y puro, porque es lo que Pablo está haciendo aquí, está haciendo una apología, que es una defensa sanamente una defensa al evangelio verdadero. Entonces él dice, hay un solo evangelio, dice él. No hay varios evangelios.
Él dice, si un ángel del cielo viene predicándome otro distinto, ya no, señor, eso es maldito sea el que me predique un evangelio diferente. Pablo dice, si acaso uno de nosotros de aquí a mañana, lo que él quiere decir y podría traducirse así es, si de aquí a mañana uno de nosotros se aparta de este evangelio y cambia la doctrina y aparecemos por aquí predicándoles otra cosa que no sea este evangelio, Pablo dice, maldito sea. Por eso es que hay que ponerle mucho cuidado, hay que ponerle la lupa a esto, señores, porque no podríamos estar practicando un evangelio y estar perdiendo el tiempito. Perdóneme que sea así tan directo, pero es que la enseñanza es luz y la palabra es vida. Y si no dice la verdad un pastor como nosotros, entonces díganme, señores, ¿quién va a decir esa verdad? Tenemos que decir la verdad. Vamos a irnos entonces al capítulo 19 de los Hechos para hacer un pequeño examen. ¿Por qué le digo esto? Porque es que el que administró este bautismo que le voy a leer aquí es el mismo que está hablando en Gálatas capítulo 1, la palabra que yo dije. Si alguien predica un evangelio distinto, maldito sea. Ese mismo caballero, un hombre lleno del Espíritu Santo, como es Pablo que habló a los Gálatas, es el mismo el que aquí bautizó, como mínimo administró un bautismo apostólico en el nombre de Jesús. Voy a leerle y espero no demorarme tanto aquí, pero lo que quiero darle es un mensaje claro. Yo no quisiera, apreciado oyente, apreciado amigo, hoy como tocarle a usted como las emociones, no. Yo quiero como que esta palabra le abra los ojos a la gente, le quite un velo de religión para que pueda darse cuenta bíblicamente cuál es el evangelio de Jesucristo, cuál es el evangelio o la iglesia que tiene el visto bueno del poder del Espíritu de Dios. Entonces, vamos a hacer una prueba. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, verso 1, dice así. Pablo aquí administró un bautismo y vamos a mirar, a comprobar, a ver. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, una ciudad pequeña por allá, y Pablo la visita. Y encontrando a ciertos discípulos, que se traduce, encontró ciertos creyentes, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos responden, ni siquiera hemos oído que el Espíritu Santo se reciba. Entonces dice Pablo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos responden, en el bautismo de Juan. Tengo que hacer una aclaración aquí, y es que el bautismo de Juan tuvo una vigencia y llegó un tiempo cuando perdió vigencia. Cuando se ordenó el bautismo en el nombre de Jesucristo, el bautismo de Juan perdió vigencia, porque hace años nosotros predicábamos que el bautismo de Juan no era para arrepentimiento ni perdón de pecados, pero hay una parte en la Biblia cuando uno lee y encuentra que el bautismo predicaba Juan en el desierto o en el río, allá para perdón de pecados, arrepentimiento y perdón de pecados. Lo que ocurre es, lo que yo entiendo, es que el bautismo de Juan tuvo una vigencia. Cuando se ordena el bautismo en el nombre de Jesucristo, perdió vigencia el bautismo de Juan y viene entonces a tener sus efectos ya cuando Cristo resucita. Estaba derramada la sangre de Jesucristo, está la hora del Calvario, se derrama el poder del Espíritu Santo el día de Pentecostés, entonces cobra vigencia el bautismo en el nombre de Jesús. Ellos responden, fuimos bautizados con el bautismo de Juan, a lo que Pablo le dice, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en uno que vendría más poderoso. Y este es el Señor Jesucristo. Ya el verso 5 dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo
y hablaron en lenguas y profetizaban. Oiga, fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cuál es el punto al que quiero que usted le coloque la lupa en esta mañana? Para que usted se dé cuenta si la doctrina que usted practica es o no es la doctrina que tiene el visto bueno del Espíritu Santo. Entonces, aquí en este caso encontramos que Pablo llega a Éfeso, encuentra un grupo de creyentes, se sienta con ellos, adoctrina, los interroga, qué bautismo tienen ustedes, qué espíritu tienen ustedes, a lo que les explica. Y luego el verso 5 dice, y habiéndoles Pablo, pues, oyendo esto que Pablo les dijo, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Aquí tenemos un bautismo que está administrado por este hombre, el mismo que habló a los Gálatas. Espero, apreciado amigo, que usted me esté copiando bien en lo que le quiero decir. Y recuerde que le estoy hablando en el nombre de Jesucristo y con la palabra de Dios en mi mano. Así que no queda más remedio que creer, porque le estamos hablando bajo la autoridad del Espíritu Santo y en el nombre del Señor Jesucristo. Así que esto es una bendición muy grande. Oiga, qué bendición tan preciosa. Oiga, para nosotros los de la doctrina apostólica del nombre de Jesús, hermano, realmente estamos siendo privilegiados, estamos bendecidos con la doctrina del nombre de Jesús, porque es la doctrina que el Señor dejó. De manera de que aquí encontramos que Pablo está administrando un bautismo y ese bautismo se oficia en el nombre de Jesús. Y si usted lee abajito un poquito en el verso 6, dice que les impuso las manos a los recién bautizados, a los ya bautizados, les impuso las manos y vino sobre ellos el poder del Espíritu Santo. Eso significa que el Espíritu Santo cayó sobre ellos, autenticando que el bautismo en el nombre de Jesús está correcto, porque el Espíritu Santo no podría caer, ni certificar, ni derramarse si hubieran hecho un bautismo erróneo, un bautismo equivocado. No podía. Ahí vemos entonces una prueba que podemos tomarla como un pequeño examen, porque Pablo dice, cuando Pablo hace apología y defensa del evangelio, ¿qué evangelio está él defendiendo? ¿A qué doctrina o a qué iglesia está haciendo apología o defensa él? Por supuesto que cuando comparamos esas escrituras con la doctrina que hoy estamos predicando, tenemos que decir, oh, bendito sea el nombre del Señor, hombre. Estamos en lo cierto, estamos practicando la doctrina del nombre de Jesús, la doctrina apostólica, la doctrina del bautismo en el nombre de Jesús, y por lo tanto esa es la doctrina que tiene el visto bueno del Espíritu Santo. Tiene el visto bueno de la presencia de Dios. A Dios sea la gloria. Así que Pablo aquí está comportándose como un verdadero pentecostal. Es decir, si yo encontrara a Pablo y Dios me concediera como verlo, yo le decía, Paulito, tú eres de los míos. Tú eres de los del nombre de Jesús. Tú eres de los que bautizas en el nombre de Jesús. Y si a usted le queda grande entender, apreciado amigo, que Pablo era un hombre pionero del bautismo en el nombre de Jesús y no el de los títulos, le invito para que examine muy bien este capítulo que le estoy mostrando aquí. Capítulo 19 de los Hechos, del 1 al 7, puede leer usted confiadamente. Y ahí encontramos que Pablo, el gran apóstol Pablo, que es uno de los apóstoles más prominentes del Nuevo Testamento, aquí está administrando como un verdadero pentecostal, está administrando un bautismo en el nombre del Señor. Más abajo dice que eran 7. Ahora, si volvemos a Gálatas capítulo 1, cuando Pablo dice, no hay otro evangelio, estoy sorprendido de que se hayan desviado, de que les trajeron una doctrina chueca y torcida y se desviaron de lo que yo les enseñé. Y entonces Pablo dice, no, estoy sorprendido, estoy maravillado. Dice, vea, ¿cómo así? Es que, ¿cómo van a seguir un evangelio diferente? Dice él, si es que no hay otro evangelio.
Y entonces comienza a hacer los argumentos que ya miramos. Si aún nosotros volviera de aquí a mañana predicando algo distinto, si un ángel de Dios apareciera predicando un evangelio distinto, él dice, no se puede, que maldito sea el que predique un evangelio diferente. Pero yo siento cierta preocupación y miro allí como una falta de lealtad y falta de compromiso con la verdad. Cuando miro personas de denominaciones que no tienen nada que ver con la doctrina de Pablo y aplicando estos textos que dice que para defender la doctrina del bautismo de los títulos o defender un catolicismo o defender un neopentecostalismo que no tiene nada que ver con el fundamento de apóstoles y profetas. Eso lo decimos con mucho respeto, pero es que, oiga, el poder de la verdad vibra en nuestras vidas. El poder del Espíritu Santo vibra en nuestros corazones con esta verdad fundamental que el Espíritu de Dios nos ha enseñado. No hay más verdades, no hay más doctrinas con el visto bueno del poder del Espíritu Santo. Pablo entonces, cuando él hace la defensa, él es claro, él es clarito en decir, con eso nos damos cuenta que solo hay una iglesia, que solo hay una doctrina, que solo hay un evangelio, porque Pablo dice, no hay otro, no señor, olvídese. Si alguien estaba pensando que lejos del bautismo en el nombre de Jesús, sin aceptarlo, sin bautizarse en el nombre de Jesús, piensa que va a ser salvo, bájese de la nube, mijo, porque olvídese que no hay un evangelio distinto al bautismo del nombre de Jesús. La doctrina que el Señor le tiene dado el visto bueno es la doctrina apostólica del nombre de Jesús, la doctrina que predica en el nombre de Jesús, la doctrina que bautiza en el nombre de Jesús. Señores, no hay otra doctrina, no hay más a dónde ir. Por eso un hombre de Dios del antaño, él un día le gritó al Señor y le dijo, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Qué bonito es sentir el poder de la verdad, oiga, en nuestras vidas y en nuestros corazones. Así que Pablo dice para finalizar y les dice, y les hago saber, ya abajo en el verso 11, Pablo dice, y les hago saber que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo dice, ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Él dice, esta doctrina que yo les estoy predicando es una doctrina que fue por revelación de Dios. ¿Cuál doctrina? Yo les dije, pongámosle la lupa a la doctrina del bautismo, por ejemplo, a ver qué doctrina tuvo el apóstol Pablo para poder saber si hoy estamos en la misma doctrina que Pablo defiende en Gálatas capítulo 1. Y entonces vamos y miramos de que Pablo era de los que bautizó en el nombre de Jesús. Es más, Pablo fue bautizado en el nombre de Jesús también. Y luego, porque a Pablo fue que se le dijo, Pablo, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y luego Pablo, cuando ya es un predicador, ya es un ministro del evangelio, él los que creen los bautiza en el nombre de Jesús, les administra en el nombre de Jesús. Ahí tenemos una prueba bíblica que ya leímos. Entonces, es una bendición, mis hermanos. Qué bendición cuando él dice, este evangelio y nosotros los pentecostales del nombre de Jesús, los que tenemos la doctrina apostólica del nombre de Jesús, podemos unirnos a Pablo. Pablo, qué bueno poder mirar a Pablo en algún momento que Dios nos permitiera, cuando vayamos a las bodas del Cordero, poder encontrarlo y darle un abrazo. Pablo, tú eres de los míos. Tú bautizaste en el nombre de Jesús. Qué bendición, hombre, me alegro. Es una alegría y poder decirle, Dios te bendiga, hermano, porque nuestros hermanos son los que tienen una fe igualmente preciosa que la nuestra. Yo tengo por hermano al que es del fundamento apostólico. Yo tengo por hermano al que es bautizado en el nombre del Señor Jesús. Esos tengo yo por hermanos. Así que Pablo y también el apóstol Pedro, porque tiempo faltaría para mirar que Pedro bautizó también en la Biblia en el nombre de Jesús.
Y algunos están haciendo unas interpretaciones de tipo privado, diciendo que el día de Pentecostés no fue bautizado nadie, pero tú vas a la Biblia y encuentras que la Biblia dice, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces tenemos que creer a lo que está escrito en la santa palabra del Señor. De manera de que es una bendición tener la doctrina apostólica, mis hermanos. La Biblia aconseja edificados, Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Es decir, agarren las mismas doctrinas de los apóstoles y profetas, edifiquen sobre ellas. Hay que edificar porque Pablo dice, nadie puede inventarse otro fundamento que el que ya está puesto. Oiga, bendito sea el Señor, hermanos. Es una bendición que Dios nos haya revelado esta preciosa doctrina apostólica. Debemos estar felices. Y yo quiero invitarles esta mañana a darle gracias a Él. Porque es que esto nos hace sentir que estamos en la verdad. Y uno puede decir, hombre, ¿cómo así? Alguien puede decir, ¿cómo así? No, y es que, a ver, uno dice, por ejemplo, alguien decía, es que no me gustan los pentecostales porque solamente ellos van a ser salvos. Ellos dicen que solamente ellos. Es que no lo dicen los pentecostales, lo dice la palabra de Dios. Si usted no está bautizado en el nombre de Jesús y no es un seguidor de la doctrina de los apóstoles y los profetas, usted tiene que reconsiderar la doctrina, porque de esa forma es muy difícil llegar. Es muy difícil ser salvo de esa manera. Oiga, siguiendo una doctrina distinta a la doctrina del fundamento apostólico, es muy difícil ser salvos. No hay garantía en la palabra de Dios. Así que, hermanos, qué bendición. Nosotros estamos en un privilegio y en esa doctrina preciosa tenemos seguridad. Por eso hay un canto que dice, no hay mayor seguridad que la mano del Señor. La doctrina apostólica, vea, esto produce una seguridad en el alma, en la vida. La doctrina apostólica produce, nos hace sentir felices, alegres, porque hoy día hay mucha doctrina, que la doctrina de don Omar, que la doctrina de don Luis M., que la doctrina de doña Elena G., que la doctrina de don Carlos Rusell, que la doctrina de Perencejo, de Sutanejo y yo no sé quién, pero yo me siento privilegiado, yo me siento honrado de ser predicador de la doctrina del nombre de Jesús de Nazaret. Yo me siento seguro, me siento feliz y no siento cargos de culpabilidad de estar enseñando una doctrina torcida a la gente que me está escuchando. Yo me siento bendecido, hermanos y amigos, en esta mañana de ser un predicador de la doctrina del nombre glorioso del Señor Jesucristo. Así que le invito, porque por aquí vamos bien. Esta es la ruta más segura y yo le invito a usted para que usted se acerque y pueda creer en la doctrina del Dios vivo. La única doctrina que tiene el visto bueno del poder del Espíritu Santo. Yo quiero que la hermana Yulaide se prepare por ahí un himno, cantemos al Señor otro, ya sea un himno especial o sea un coro, pero vamos a alabar a Dios. Estamos felices porque Dios nos ha revelado su evangelio. Estamos felices, bendecidos porque Él nos ha revelado la sana doctrina del nombre de Jesús, la doctrina que tiene el visto bueno del Espíritu Santo. Hermana Yulaide, Dios le bendiga. Gracias a todos, hombre, qué bendición. Espero le haya sido de bendición esta enseñanza de esta mañana y que el Señor siga bendiciéndonos ricamente. Amén, gloria a Jesús. Mami, me colabora con la bulla, por favor. Gloria a Jesús. Gloria al Señor Jesús. Sí, amén, gloria a Jesús. Perdón, es que hay un poquito de ruido acá en la casa. Gloria a Dios. Vamos a cantar ese precioso coro que dice Gloria a Jesucristo. Vamos a cantar ese precioso coro que dice alabaré, amén. Alabaré.
Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos lloraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi fe. Vamos cantando hasta que baje el poder, vamos cantando hasta que baje el poder. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Él. Vamos cantando hasta que baje el poder.